Jóvenes, es un gran privilegio poder estar acá en esta noche llevando la palabra del Señor. Créanme, es un ministerio, como siempre lo decimos, que amamos y le damos gracias al Señor porque está creciendo, no solamente en cantidad de jóvenes, sino que en conocimiento y conociendo al Señor. Así que en esta noche vamos a continuar con la serie Consecuencias. Antes de iniciar, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria porque nos alimentas a través de la misma. El cristiano, si está vivo y continúa acá, es por tu palabra, Señor, que nos guía, nos reprende, nos exhorta, pero también nos anima, Señor, a continuar esta carrera. Gracias por esta noche, por este grupo de jóvenes, y te pido que lo que vamos a predicar haga en sus corazones, Señor, impacto y que los lleve a reflexionar en sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título para esta noche es No te engañes, todo tiene consecuencias. Una de las mentiras en las cuales muchos jóvenes viven desde hace mucho tiempo es que creen que pueden pecar y no va a pasar nada, no va a suceder nada. Junto con eso, muchos jóvenes logran proyectar una falsa imagen de santidad y de consagración ante los demás, pero estar viviendo otro tipo de vida fuera de la voluntad de Dios. Esta es aquella persona que está viviendo una religiosidad, asiste los domingos al culto, sirve, se porta bien en la semana, cumple con el colegio, con la universidad, viene los viernes a Redimidos, pero me permito algún pecado, algún pecadito por ahí. Pido perdón, pero sigo en ese pecado sin un verdadero y genuino arrepentimiento. Jóvenes, estas son vidas al final moralistas, sin el evangelio, sin ninguna conciencia de la cruz, y así están muchos viviendo. Quiero contarles la historia del hombre que cayó en el pozo. Ya lo van a ver ahí, es el hombre que cayó en el pozo. Esta historia es para ilustrar cómo muchos jóvenes en el mundo, le estoy hablando de los mundanos, muchos jóvenes en el mundo y tristemente dentro de las iglesias ven el pecado. Ven el pecado desde varios puntos de vista y no como la Biblia dice que es el pecado, como lo dice Dios que es y cómo considera Él el pecado. Vamos a ver, el hombre que cayó en un pozo. Ojo, el pozo es una figura del pecado. Un hombre cayó en el pozo y no podía salir. Pasó un optimista y dijo, no está tan mal, podrá salir. Pasó un pesimista y le dijo, qué horror, nunca saldrás de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga ahí adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo gente mala cae en los pozos. Pasó un falso maestro de la prosperidad y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir del pozo? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar y ver qué terapia puedes hacer para que salgas del pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estés ahí. Pasó un moralista y le dijo y le gritó, así como está aquel, y le dijo, Dios es amor y Él te acepta aún viviendo en ese pozo. Pasó un activista de la libertad de género y le gritó también y le dijo, nadie puede juzgarte por gritar que has caído en el pozo. Pasó un matemático y le dijo, bueno, quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y le dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo.
Pasó un cienciólogo y le dijo: el pozo solo está en tu mente. Y pasó un pseudo cristiano y le dijo: no es tan malo el pozo. Puedes vivir ahí sin que nadie lo sepa. Y pasó por último un terapeuta y le dijo: cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Esta es la manera que el mundo y muchos cristianos ven el pecado. No sé cuál es el tuyo, pero tenemos que entender que el mundo está acechando para que ustedes crean y vivan en ese pecado. El mundo está acechándolos. ¿De qué manera? Por medio de la mente. Este mundo quiere gritarte cómo debes de vivir y cómo quiere el mundo que vivan los jóvenes, aún en las iglesias, sin Dios, sin temor a Dios, haciendo su propia voluntad y dejándose llevar por sus propios deseos. El mundo ha logrado conseguir entrar en la vida de muchos de ustedes acá y ha logrado su objetivo: que desobedezcas a Dios, que vivas una vida oculta, que te mantengas en una constante rebelión contra el Señor, impulsado por tu orgullo y el orgullo que hay en el corazón del hombre. Esto es vivir una vida miserable. Debes de tener en cuenta que el mundo está bajo pecado y todo lo que produce el mundo solamente es muerte. ¿Qué hay en el mundo y qué lo hace tan malo? Porque muchos pueden decir: ¿pero qué tan malo es el mundo? La Biblia nos advierte acerca de esto en 1 de Juan 2:15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo hace este mundo o este sistema para destruir a muchos de los jóvenes cristianos? La manera que lo hace por medio de la mente, de tu mente. Nuestra mente ataca nuestro punto de vista bíblico, nuestra cosmovisión bíblica, y lo cambia y lo transforma a la manera del mundo. ¿Cómo lo hace? Cuando lo que ves, por ejemplo, lo que vemos, lo que leemos, lo que probamos, lo que escuchamos, lo que creemos y luego lo aceptamos en nuestros corazones como una verdad. Eso no le trae gloria a Dios, sino que le trae una gran deshonra. El pasaje que leímos es una advertencia, jóvenes, contra el amor a este sistema, a este mundo, que está siempre en oposición a Dios. En lugar de amar al mundo, el creyente es llamado a hacer la voluntad de Dios, que tiene un valor eterno. ¿Saben una cosa? Lo que creas, lo que este mundo haya puesto en tu mente, eso tendrás como de gran valor en tu corazón y vivirás tal cual es. Proverbios dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo indica que los pensamientos de una persona reflejan en gran medida su carácter y su actitud interior. De esa manera vivirás. Los pensamientos de una persona es lo que hay en su corazón, qué es lo que ha observado, qué es lo que ha adoptado como sus únicas verdades. Si este mundo logró convencerte de la idea pecaminosa de que estar con una novia o con un novio a tu edad, a tus 15, 14, 16, 17 años, es algo bueno, que tú te lo mereces, o que puedes mantener una relación a escondida de tus padres porque tienes derecho y es lo mejor para ti, junto con la mentira de que estás joven, que estoy joven, merezco vivir la vida, merezco vivir este supuesto amor que es nomás una fantasía. Entonces terminarás actuando y viviendo esa relación en oculto, no solo una vez, sino repetidamente, muchas veces, y te llevará después a actuar, a pecar de manera que no vas a parar, te vas a corromper cada vez más. Si este mundo logró venderte que la pornografía es lo más placentero, que ver esas imágenes de mujeres u hombres semidesnudos, en ropa interior, ya sea de deporte, como sea, y que puedes experimentar con eso, entonces eso aceptarás y estará en tu corazón y vivirás como un esclavo de la corrupción sexual.
Y ese es el problema, que tú has adoptado el pensamiento mundano, la famosa frase, fíjate, bueno, lo que es verdad para ti no es necesariamente la verdad para mí. Pero puedes seguir insistiendo, eso no está tan malo del todo, Pastor Héctor. Sí puedo tener novia. ¿Qué tiene de malo si puedo explorar el cuerpo de otra persona por medio de un video? ¿Qué hay de malo? Esa es tu verdad. Esa es tu verdad para ti, pero para la Biblia no lo es. En estos dos ejemplos que te acabo de mencionar, la Biblia dice lo contrario. Pero porque ya la creíste, todo lo que este mundo te ha vendido en tu mente, en tu corazón pecaminoso, ya reina ahí. Entonces, eres lo que practicas. Y vienes a la iglesia, tienes tus luchas, pero el punto es, ¿realmente hay un arrepentimiento? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de vivir bajo este sistema mundano que hemos adoptado muchos? Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué impresionante cómo inicia este pasaje. Inicia llamándonos la atención. No os engañéis. De uno solo, una sola vez. No os engañéis. No te engañes. No te mientas a ti mismo y creas tus propias mentiras. Dios no puede ser engañado. Dios no puede burlarse nadie de Él. Nadie puede reírse del Señor. Creer que el Señor no sabe lo que tú haces o que deseas es ilógico. Él no puede ser burlado por nadie. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo radica en nuestro corazón pecaminoso. Este nos engaña, nos miente y hace creer que Dios no está atento a nuestra vida y podemos de alguna manera burlarnos del Señor. En este pasaje de la Biblia encontramos un principio espiritual inquebrantable. Lo que sembramos, eso cosechamos. Este principio se aplica a todas las áreas de nuestra vida, en áreas de la vida de cualquier persona. Pero es especialmente relevante cuando hablamos de las consecuencias de vivir conforme al sistema de este mundo. El sistema del mundo, con sus deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como lo acabamos de leer en 1 Juan 2, no ofrece otra cosa más que corrupción, corromperte. Que es lo que acabamos de leer del texto. Cuando sembramos para la carne, jóvenes, escuchen, cuando sembramos para la carne, es decir, cuando vivimos conforme a nuestros deseos pecaminosos y a la influencia del mundo, las consecuencias son inevitables e irreversibles. ¿Qué significa esta palabra? Irreversible, o sea, es cuando algo no puede ser cambiado, cuando algo no puede ser deshecho o vuelto a su estado original. O sea, ya las situaciones, decisiones o consecuencias son permanentes y no tienen marcha atrás. Por eso dice el texto, el que siembra para la carne. Entonces, si estás tú sembrando para la carne en tu vida, pues es tu forma de vivir. Voy a mencionar solo 3 consecuencias para aquel que siembra para la carne. Que creo que son más, obviamente. Pero estas son una de las más importantes que encuentro en la palabra de Dios. El que siembra para la carne, porque el que siembra para su carne, de la carne va a ser corrupción, dice el texto. ¿Cuáles son esas consecuencias espirituales? Primero, una separación de Dios. Qué tremendo es esto. El mayor problema de sembrar para la carne no se limita a las consecuencias visibles o temporales como el sufrimiento, que de verdad sufre que el que está pecando, la culpa o los conflictos, sino que afecta nuestra comunión con Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios.
afectó su comunión con Él. Cuando esa comunión se rompe a causa del pecado, el hombre comienza, ustedes jóvenes comienzan a experimentar una separación espiritual de Dios y empiezan a cosechar la corrupción que procede de vivir en desobediencia. Cuando el texto dice cegar corrupción en Gálatas 6:8, significa recoger las consecuencias destructivas y perecederas de vivir según los deseos pecaminosos de la carne. El apóstol Pablo utiliza este término corrupción para describir el estado de descomposición. ¿Ya han visto cómo cuando se descompone un pedazo de carne? Yo olvidé, estaba haciendo una carne hace unos días y dejé todos los pellejos envueltos en una bolsa y los dejé debajo de la mesa principal de la casa. Y de repente comenzaron a escuchar un mal olor. Y comenzamos a ver un gusanero y apestaba, y un gusanero estaba en descomposición. ¿Pueden imaginar? Por eso es que Pablo utiliza ese término corrupto, corrupción, en estado de descomposición. Se descompone, decadencia, muerte. Resulta en una vida desorientada, en una vida sin rumbo, simplemente dirigida por el pecado y lejos de la voluntad de Dios. Ahora, voy a aclarar, aunque los creyentes, los verdaderos creyentes, no perdemos nuestra salvación porque hemos sido comprados con la sangre del Cordero y sellados por medio del Espíritu Santo, el pecado afecta nuestra relación con Dios. Bueno, tú sabes que cuando has pecado lo primero que haces es huir, esconderte, y te sientes indigno de abrir la Biblia, de venir a la iglesia y de hablar con Dios. Eso es. Nos priva del gozo de su presencia y de la salvación, de la paz de caminar con Él bajo su voluntad, y endurece nuestro corazón si no somos llevados realmente al arrepentimiento. También el pecado debilita esa relación con Dios. Isaías 59 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, aunque este texto, claro, habla directamente del estado del hombre no regenerado, el principio también se aplica a nosotros como creyentes. Cuando pecamos, nuestra comunión con Dios se ve interrumpida, no porque Dios nos rechace, no, sino porque el pecado nos lleva a esa frialdad espiritual. Muchos jóvenes ya no vinieron a la iglesia por eso. David, tras su pecado, clamó en el Salmo 51: vuélveme el gozo, Señor, el gozo de tu salvación. Su salvación no estaba en peligro, pero sí el gozo y la intimidad que experimentaba con el Señor. Existe el peligro de que el corazón se endurezca. Cuando sembramos para la carne, eso nos lleva a esa separación con Dios. Nuestra sensibilidad al Espíritu Santo puede disminuir. Ya no escuchamos la predicación como debemos de hacer, la oración, nuestra relación con Él, y podemos llegar a justificar nuestro pecado racionalizándolo en vez de arrepentirnos. Aunque por gracia y misericordia Dios nos lleva siempre al arrepentimiento, pero el pecado no confesado nos deja vulnerables al autoengaño y a la disciplina, a la disciplina de Dios. Ahora, no estoy amenazando a nadie, y esto no es una amenaza de perder tampoco la salvación, lo aclaro, sino una advertencia de la pérdida de la comunión y de las graves consecuencias temporales y eternas para quienes persisten en el pecado sin arrepentirse. Consideremos a un joven que comienza a justificar su pecado diciendo: no es tan malo, esto no está tan malo, Dios me entenderá. Con el tiempo, fíjese bien, con el tiempo esa actitud lo llevará a apartarse, a no orar, a dejar la palabra y eventualmente a distanciarse de la iglesia. Ahí está la separación con el Señor. Ahora, este joven que del ejemplo no solo pierde su comunión con Él, sino que su corazón se endurece creyendo que su pecado no tiene consecuencias. Esta es la tragedia, jóvenes, de sembrar para la carne. Produce una desconexión espiritual que puede volverse permanente si no te arrepientes. También otra de las consecuencias, número 2, emocionales: vacío y destrucción interior.
Las promesas del pecado son engañosas. Escucha bien. Te mienten. Te ofrece placer. Es momentáneo. Pueden ofrecer placer temporal, pero siempre dejan un vacío grande. Proverbios 14:12 advierte: hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sembrar para la carne no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino que también deja un vacío profundo en el corazón. Aunque creas tú que has gozado del pecado. ¿Qué promete el pecado? Satisfacción y placer. Sí. Pero como Salomón confesó en Eclesiastés, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Vivir según los deseos de la carne nunca llena el propósito eterno por el cual tú, joven, por el cual fuimos creados, jamás, sino que deja insatisfacción y ese vacío. Existe un impacto emocional con el pecado. Esto produce culpa, ansiedad, pérdida de paz, si eres cristiano. David describe ese tormento en el Salmo 32. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese es el resultado, jóvenes, de ignorar a Dios y buscar la satisfacción en el mundo y en uno mismo. Además, el autoengaño del pecado endurece nuestro corazón y nos esclaviza. Dice Hebreos: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando sembramos para la carne, tendemos a justificar nuestras acciones. Ignoramos a Dios, ignoramos también el daño que causa en nuestro interior. Pero mientras más persistimos en el pecado, más destruimos nuestra capacidad de experimentar verdadera paz y gozo. No existe un verdadero deleite, no existe una verdadera paz, un verdadero gozo en el pecado, jóvenes. Por más que te ofrezca lo más placentero de esta vida, llámele como sea. Examina tu corazón, ¿qué pecado escondes? ¿Encuentras en todo eso lo que mencioné? ¿Encuentras placer, satisfacción? Todo aquello que te dé satisfacción, placer, dicha, desestrés, felicidad, gozo, paz, fuera de Cristo es tu ídolo. Pero también, tercero, tiene consecuencias físicas y sociales. Estos son los efectos tangibles del pecado. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, el pecado no solo afecta nuestro estado emocional, que es el segundo, sino que también deja consecuencias visibles en nuestra vida física y social. Hay consecuencias, claro. Las escrituras son claras en que sembrar para la carne tiene resultados, consecuencias tangibles que muchas veces, en la mayoría de veces, causan dolor, sufrimiento y pérdida de nuestras vidas y relaciones. Jóvenes, el pecado, ¿saben qué? Trae consigo desgaste físico. Se nota, fíjense. Se nota en su desvelos que pasa en el celular, en sus notas. Eso puede incluir enfermedades, accidentes también. Yo he conocido jóvenes que han muerto por el pecado, literalmente, por sus adicciones, se volvieron adictos. Tuvieron accidentes, se suicidaron, un montón de cosas. Como se los digo, puede incluir enfermedades, accidentes, adicciones que son frutos de las malas decisiones. Proverbios 5:11 describe a la persona atrapada en la inmoralidad sexual, lamentándose, y dice: y gimas, o sea, que lamente, dice otra versión, al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. La promiscuidad, hablando de este tema, el abuso de sustancias o incluso el descuido de nuestro cuerpo como resultado de un estilo de vida egoísta pueden llevar al deterioro físico, parte del pecado. Por ejemplo, un joven que abusa del alcohol
para encajar en un grupo de amigos. Este amigo que le digo yo, este joven que se murió, puede terminar enfrentando serios problemas de salud en todas las áreas, en sus estudios o un mismo accidente. Lo que comenzó como diversión deja cicatrices físicas que afectan su calidad de vida o la misma muerte. También el pecado destruye las relaciones. La mentira a tus padres, a tus maestros, a tus pastores, la deslealtad y el egoísmo rompen la confianza y generan conflictos en la familia. ¿Para qué te encerras en tu cuarto con el celular? ¿Qué escondes? Ahí está tu mamá. Abrí. María, abrí. Roberto, abrí. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué te enojas? Generan conflictos en la familia. Y ojo, y también amistades, incluso aquí en la iglesia. Te enojas con tu discipuladora, con tu discipulador, con tu pastor. Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Sembrar para la carne no solo causa dolor personal, sino que afecta negativamente a quienes nos rodean, tu propia vida. Pastor, solo malas noticias nos ha dado ahora. Sí, pero viene la otra parte del texto. Porque sembrar para el espíritu, dice el texto, es la solución a ese pecado. La buena noticia es que no estamos condenados a vivir sembrando para la carne. No. En Cristo, jóvenes, ¿cuántos cristianos hay acá? Pues en Cristo tenemos el poder, el fruto del Espíritu Santo, dominio propio y la libertad para sembrar para el Espíritu. Y las consecuencias ya no son negativas, las consecuencias de hacerlos son completamente diferentes. Cosechamos vida eterna, dice el texto, y una relación plena con el Señor. Sembrar para el Espíritu significa vivir conforme a la palabra de Dios y la guía de su Espíritu. Es decir, obedecer a Dios en lugar de seguir mis deseos pecaminosos. Romanos 8:6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es como cuando tú decides apartar tiempo cada día para leer la palabra de Dios, orar, vivirla. Eso cosecha un carácter. Tu carácter se fortalece, un carácter fuerte y una relación más profunda con el Señor. Gálatas 5, 22, 23 nos muestra que el vivir en el Espíritu producimos frutos como amor, gozo, paz, dominio propio. Esto no solo nos va a beneficiar a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Lo contrario de lo que leímos anteriormente. Con una vida así, puedes influir, jóvenes, positivamente a tus amigos, a tus vecinos, a los del colegio, claro, a los de la universidad. Eres diferente, eres un hijo de Dios. En tu familia, claro que sí. Incluso aquí en la iglesia, con muchos jóvenes que dicen venir, no son ni cristianos, puede influenciarlos, predicarles el evangelio, siendo un ejemplo de integridad y fidelidad a Dios, que tú eres diferente. Y la bendición suprema es que más allá de las bendiciones presentes o terrenales, sembrar para el Espíritu nos lleva a la vida eterna con Cristo. Es la recompensa gloriosa para aquellos que hemos decidido, que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos para vivir para Él, para gloria de Él. Jóvenes, escúchenme. Todos hemos sembrado para la carne en algún momento en nuestras vidas. Todos, aquí todos. Pero según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús pagó el precio
Él pagó el precio completo por nuestro pecado, que incluye tanto nuestras malas decisiones como la culpa y el castigo que merecíamos, y nos ofrece esta vida que tenemos, la vida cristiana que vivimos. En Cristo nuestras malas cosechas son redimidas y somos capacitados por su gracia para sembrar para el Espíritu. Por su sacrificio en la cruz podemos vivir en el poder del Espíritu Santo y experimentar no la tristeza del pecado, sino que el gozo de caminar en obediencia, el gozo de su presencia, el gozo de nuestra salvación. Este es el Evangelio, que Jesús tomó sobre sí las consecuencias del pecado, cargando con nuestra culpa y el castigo que merecíamos. Imputó su perfecta justicia a nosotros, llevó nuestros pecados sobre sí para reconciliarnos con Dios y darnos una nueva vida. Y aquí estamos, todos estos jóvenes, en una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Así que la buena noticia es que en su sufrimiento Cristo pagó por nuestros pecados, y como resultado de llevar Él nuestras transgresiones, Dios nos otorgó perdón, nos reconcilió consigo mismo y nos dio vida eterna. Jóvenes cristianos que están hoy acá en esta noche, evalúa tu vida, examínate. ¿Estás sembrando para la carne o para el Espíritu? ¿En qué te has corrompido? ¿En la mentira? ¿En una corrupción sexual? ¿En la pornografía? No sé. ¿En qué pecado vives? Si continúas ahí, las consecuencias las cosecharás tarde o temprano. Recuerda, Dios no puede ser burlado. Joven, toma decisiones intencionales, siembra en oración, en estudio bíblico, discipúlate en relaciones que te edifiquen. Deja esas amistades que no te edifican, mundanas, que no son cristianos, pero te encantan sus chistes, te encanta cómo bromea, te encanta cómo festejan, te encanta dónde van, porque los cristianos somos muy cuadrados, que solo vamos a Wendy en la noche y que después nos vamos a la casita, pero mis cheros allá están en la discoteca, están todos. No te rindas. Aún cuando falles, peques, vuelve a Cristo por perdón, confiesa tu pecado, rinde cuentas a un hermano maduro en la fe y permite que Él te cuide transformando tu corazón. No sé si estás viviendo hasta un resentimiento tu corazón con tus padres, con tu familia. Todo eso es sembrar para la carne. Para aquellos que están acá y vienen por primera vez, o que han estado asistiendo un par de viernes, pero no has entregado tu vida al Señor, quiero que reflexiones. Si has estado sembrando para la carne, permitiendo que tu corazón pecaminoso te lleve una vida de autosuficiencia y engaño, religiosidad, pensando que tus acciones te pueden salvar, o que tus acciones no tienen consecuencia en esta vida ni en la eternidad, estás en un grave peligro. Hoy es el momento que te arrepientas y confíes en Cristo. Arrepiéntete. Todos acá, repitámonos, arrepiéntete. Él es poderoso para perdonarte completamente de todos tus pecados. Todos, hasta el más asqueroso. Su gracia es más grande que nuestro pecado. Sin importar cuáles sean. Pornografía, inmoralidad sexual, robo, mentira, lo que tú quieras, cualquier otro pecado que haya corrompido tu vida. No sigas cosechando corrupción. En Cristo puedes encontrar gracia, perdón y vida eterna. Y termino con esto. Jóvenes, las consecuencias de nuestras decisiones son reales. Van a impactar no solo los próximos 5 años, sino podría ser que te impacten hasta que el día que te cases y después que te cases, si no te arrepientes. Son reales. Pero también lo es la gracia de Dios. Si has estado sembrando para la carne, no sigas ya, por ese camino. Dios te llama a rendir tu vida, tu juventud hermosa que estás.
a Él, a Cristo. A dejar de vivir según unas mentiras del mundo y empieza a sembrar para el Espíritu. Recuerda, Jesús vino para sacarnos del pozo del pecado, no para dejarnos ahí. Él te ofrece vida abundante, te ofrece su palabra. A eso quiero llegar. Esa vida abundante es todas las verdades de su palabra, que sean sembradas en tu corazón y que den frutos en abundancia para la gloria de Él. La pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy? ¿Y qué cosecha esperas mañana? Rinde tu vida al Señor. Hazlo hoy. Él es la única esperanza que nunca te va a defraudar. Amén. Oremos.